Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, a través de las expediciones colombinas, los europeos pensaban que habían descubierto una nueva forma de viajar hasta la India. Pero después de un tiempo, se percataron que aquel lugar era totalmente distinto. Y las Antillas descubiertas fueron un punto de partida muy importante. Colón llegó a nombrar la actual isla de Cuba como Isla Juana, en honor al príncipe Juan, heredero de la corona. Diego Colón heredó poder de su padre sobre la isla conocida como La Española y puso al mando a Diego Velázquez de Cuéllar para explorar la isla de Cuba y fomentar la colonización. Después de unos años, Diego Velázquez llegó a ser gobernador de la isla y entre 1517 y 1518 organizó expediciones hacia la península de Yucatán, donde Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva tuvieron contacto con la ya decadente cultura maya. Pese a que los mayas se agrupaban en ciudades-estado independientes, los españoles se asombraron al haberse topado con la primera de ellas, a la que bautizarían como Gran Cairo, en alusión a la mítica ciudad egipcia. En 1519, Cortés, bajo las órdenes de Velázquez, gobernador de Cuba, dirigiría la siguiente expedición a la península de Yucatán, pero la falta de confianza entre ambos estuvo a punto de cancelar aquella misión. Para evitar que aquella expedición fuera suspendida, Cortés huyó de la isla con un contingente de 11 barcos y más de 600 hombres bajo su mando. Este evento fue considerado alta traición por Velázquez. A inicios de febrero de aquel año, llegó a la isla de Cozumel, donde tuvo contacto por primera vez con la cultura maya, y se enteró que 2 españoles sobrevivientes de los naufragios de expediciones pasadas estaban presos. Gonzalo Guerrero llegó a enamorarse de la cultura y escaló posiciones hasta hacerse un poderoso jefe militar, tomando por mujer a una princesa maya y teniendo 3 hijos con ella. Jerónimo de Aguilar no tuvo tanta gracia ante los mayas y fue esclavizado durante 8 años. Cortés se enteró de la existencia de aquellos náufragos y envió cartas a Guerrero y Aguilar con 2 indígenas que sirvieron de mensajeros. Guerrero adoptó en su totalidad la cultura maya, vistiendo igual y adornando su cuerpo con perforaciones extravagantes. Por tal motivo, rechazó la ayuda de Cortés y luchó hasta la muerte contra sus compatriotas cuando comenzó la conquista de Yucatán. Por otra parte, Aguilar logró salir de aquella cautividad bajo la condición de formar relaciones de amistad entre ambos pueblos y se unió a Cortés. Aguilar sería uno de los pilares que permitiría la conquista, pues durante los 8 años que fue esclavizado aprendió la lengua maya y sus habilidades fueron imprescindibles para comunicarse con los indígenas. Cuando Cortés y su séquito bordearon la península en sus navíos, llegaron a las costas del actual estado de Tabasco y fueron recibidos hostilmente por los nativos de Potonchán. Tras una breve lucha, la victoria fue para los españoles, y los caciques ofrecieron regalos a los conquistadores para que abandonaran sus tierras, tras aquella humillante derrota. Entre aquellos regalos se encontraban 20 mujeres indígenas esclavizadas, y una de ellas fue de vital importancia para lo que acontecería tiempo después. Las indígenas fueron bautizadas bajo la creencia cristiana y fueron repartidas entre los hombres de Cortés. Malintzin fue bautizada con el nombre de Marina y destacó sobre todas las demás por su actitud y personalidad, aunque algunos apuntan que también era de rasgos finos y que por ello habría llamado la atención del conquistador español. En dado punto, mientras se dirigían hacia el actual estado de Veracruz, Cortés no contaba con que los indígenas hablaran otra lengua. Para Aguilar fue imposible entender lo que decían, y fue cuando Marina hizo su formidable aparición,
traduciendo del náhuatl al maya. Esto facilitaría la comunicación con los nativos, pues Cortés ya contaba con Aguilar, su principal traductor, y todo cuanto Malintzin le decía lo comunicaba en español. Los emisarios de Moctezuma ofrecieron regalos a los españoles para frenar su avance hacia Tenochtitlan, bajo la creencia de que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, regresaba de su exilio. Pero aquello no frenaría su avance y llegaría hasta Zempoala, un asentamiento totonaco que sufría bajo el yugo de los mexicas. Los caciques ofrecieron una descripción sobre Tenochtitlan, que llamaría la atención de los conquistadores y que provocaría que aumentaran los deseos de conocerla. Cortés estableció alianzas con los totonacos para que se unieran a su expedición, y mientras permanecía en Veracruz, tuvo constantes batallas contra Pánfilo de Narváez por su insurrección al gobernador de Cuba. Tras vencerlo y apresarlo, sumó a sus filas a los sobrevivientes que estaban al mando de Narváez. En su recorrido fue estableciendo alianzas estratégicas con los enemigos de los mexicas, especialmente los tlaxcaltecas. Antes de que se aliaran, los tlaxcaltecas lucharon contra los españoles, y tras ser vencidos ferozmente, se dieron cuenta que no tenían oportunidad contra ellos, y decidieron unirse a las fuerzas de los conquistadores. Con un contingente mayor entre conquistadores e indígenas, emprendieron una marcha desde Tlaxcala hasta Tenochtitlan para encontrarse con Moctezuma II, el Tlatoani del Imperio Mexica. En su trayecto hacia Tenochtitlan, llegaron a Cholula, el centro religioso más importante del altiplano y aliado del señorío mexica. Bajo órdenes de Moctezuma, se habría ordenado una emboscada para derrotar a los españoles y demás enemigos. Pero la historia cuenta que una anciana cholulteca reveló los planes a Malintzin, quien terminó informando a Cortés. Antes de que los cholultecas pudieran actuar, fueron asesinados, y el saldo de aquel día fue de más de 6,000 indígenas en un lapso de solo 6 horas. Finalmente, un 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés entra triunfante en la capital del Imperio Mexica, y se produce el tan ansiado encuentro con el Tlatoani Moctezuma II. La belleza de la ciudad era tal que todos los españoles quedaron asombrados. Realmente no tenía nada que envidiarles a las principales capitales europeas. El recibimiento a Cortés fue suntuoso, y tras estrechar la mano de Moctezuma, se le hizo esperar en una gran sala, donde recibió regalos de alrededor de 6,000 ropajes de algodón, plumajes de aves exquisitas y joyas de oro y plata. Cortés aceptó la hospitalidad mexica y se le dio un recorrido por la ciudad. Quedó asombrado al ver la sofisticación con que vivían los indígenas. Llegó a visualizar un zoológico con gran variedad de animales, un estanque para aves, obras de ingeniería que transportaban agua hacia los palacios, un mercado en donde se comerciaba con gran variedad de productos y el método de agricultura de las chinampas. A Moctezuma se le veía bañarse todas las tardes en los caudales de agua. La higiene era una costumbre muy arraigada. El inicio de la violencia comenzaría cuando Alonso Yáñez, un carpintero español, buscaba un sitio para poner un altar y encontró una puerta con poca seguridad que daba hacia un cuarto donde almacenaban piezas de oro de joyería, plumas y vasijas finas. En Nautla, Veracruz, se produjo una batalla entre españoles y mexicas, y al ser sobrepasados en número, fueron fácilmente asesinados o capturados. Cuando vieron que los españoles sangraban y morían, al igual que ellos, se dieron cuenta que no eran dioses, sino hombres comunes y corrientes como ellos. Para evitar más sublevaciones, tomaron preso a Moctezuma,
y mientras permanecía cautivo en su propio palacio, se desarrollaron eventos terribles, como la matanza del Templo Mayor, donde una gran cantidad de indígenas fueron asesinados. En aquel momento, los mexicas no pudieron tolerar más y decidieron que irían a la guerra contra los extranjeros. Durante la matanza del Templo Mayor, habrían muerto distinguidos militares y hombres de alta cuna. Para evitar que se sublevaran, Moctezuma fue mandado por Alvarado para que hablara con su pueblo, pero los mexicas habían perdido la confianza en el Tlatoani por doblegarse ante los españoles. Cierta versión apunta que fueron los mexicas quienes mataron a pedradas a su máximo gobernante, pero otra menciona que su muerte fue perpetrada por los mismos españoles, al carecer de utilidad para sus fines. Los mexicas eligieron como Tlatoani a Cuitláhuac para que liderara el movimiento contra las fuerzas invasoras. El nuevo gobernante, hermano del fallecido emperador, venció fácilmente las tropas españoles, totonacas y tlaxcaltecas. Durante su estadía, los conquistadores fundieron el oro en toscos lingotes para facilitar su extracción, pero el peso que llevaba cada soldado fue su perdición. No podían moverse con agilidad y terminaron sucumbiendo ante las fuerzas locales. Ese día, los conquistadores perdieron más de 12,000 hombres, la mayoría tlaxcaltecas y totonacas. Ese día se produjo el evento conocido como la Noche Triste. Aunque los mexicas vencieron a los españoles ese día, no pudieron hacer frente a la enfermedad, y la viruela mató a más de la mitad de la población, incluyendo a Cuitláhuac, el nuevo Tlatoani. Tras una exitosa victoria en la batalla de Otumba, Cortés reorganizó sus fuerzas y ordenó la construcción de bergantines para realizar un asedio simultáneo por agua y tierra. Esta increíble estrategia le valió la victoria, y Tenochtitlan cayó rápidamente en solo 3 meses. Se estima que durante el asedio murieron alrededor de 300,000 mexicas. En los meses posteriores se producirían saqueos y la destrucción de la ciudad más bella de Mesoamérica. Tratando de recuperar lo perdido en la Noche Triste, Cortés ordenó la captura del último emperador mexica para conocer la ubicación del tesoro de Moctezuma, pero el Tlatoani se negó a revelarla y fue torturado con fuego. Cuauhtémoc se llevó el secreto a la tumba. Oficialmente, la capital del Imperio Mexica cayó el 13 de agosto de 1521. Lo que había sido el imperio más grande de Mesoamérica pasó a convertirse en la Nueva España. Con la llegada de más españoles a la zona, se fueron conquistando los pueblos indígenas que aún se resistían. El mestizaje se hizo muy común y ambas culturas se irían fundiendo en una sola. Cortés pasaría el resto de su vida con aspiraciones políticas muy grandes en busca de establecer un virreinato y tratando de reconciliarse con un rey al que había dado tanto. Finalmente, fallecería en Castilleja de la Cuesta, en España, sin poder ver tierra americana. Sus restos serían depositados en diferentes lugares de la Nueva España. Las creencias indígenas, que se calificaban de paganas, fueron adaptadas al Nuevo Mundo tras fundirlas con el catolicismo, surgiendo costumbres y tradiciones que perduran hasta nuestros días. Los ídolos mesoamericanos serían reemplazados con la cruz de Cristo y el culto a la Virgen María. Se dice que las iglesias fueron construidas sobre templos y construcciones mesoamericanas. Otros basamentos solamente fueron sepultados bajo tierra. Los restos del Templo Mayor reposan en las cercanías de la Catedral Metropolitana, y muy a menudo se descubren nuevas edificaciones en la Ciudad de México. Esto ha sido todo por hoy. Como es un tema muy extenso,
Traté de resumirlo lo mejor que pude. Espero que les haya gustado. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal activando la campana de notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. Yo soy Brian Avelino y nos vemos en los próximos trabajos. Hasta luego.